Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad 4. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas semanas de clase. Hoy, martes 1 de julio del 2025, damos inicio a nuestro cuarto y último encuentro síncrono de este lapso académico 2025-2. Bien, estimados participantes, ya entramos en la recta final. Como digo yo, el tiempo pasa a millón. Lo importante es saberlo aprovechar y contar con cada uno de ustedes en esa participación activa que han tenido en la entrega de sus evaluaciones. Ya hemos evaluado un 75%, lo que corresponde a tres actividades sumativas de 25% cada una. Ya igual tienen sus notas cargadas en zona de estudiantes para que ustedes vayan visualizando y vayan viendo cuánto es el acumulado que llevan, que eso es importantísimo uno saber, uno conocer, porque de ahí es que vamos, como quien dice, evaluando cómo va el panorama en lo que es la aprobación de la unidad curricular que ustedes están cursando, que en este caso es Contabilidad 4. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso contable entre matrices y subsidiarias. Recordemos que Contabilidad 4 tiene tres núcleos temáticos, pero el tercero aborda agencias y sucursales y matrices y subsidiarias. Por eso es que nosotros hacemos la división y prácticamente en el núcleo temático 3 se evalúa un 50%. ¿Por qué? Porque hacemos la división. Una evaluación que es la número 3 es agencias y sucursales y la otra evaluación que es la número 4 matrices y subsidiarias. Entonces, bueno, iniciamos nosotros. Cuando nosotros hablamos de agencias y sucursales, matrices y subsidiarias, automáticamente debemos conocer lo que son las sociedades mercantiles. Y sociedades mercantiles tenemos muchísimas. Sin embargo, aquí las voy a nombrar, mas no voy a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque Contabilidad 3 tuvieron que haber visto lo que son las sociedades mercantiles. Pero tenemos sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades o compañías anónimas, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificada, sociedad anónima, promotora de inversión, que es conocido como el SAPI, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad anónima de capitales variables, ¿ok? Entonces fíjense ustedes que existe una diversidad de sociedades y por supuesto allí es donde nosotros entendemos lo que viene siendo las agencias, las sucursales, las matrices y subsidiarias, ¿ok? Ahora bien, tenemos matrices y subsidiarias. Entonces decimos, bueno, ¿cómo es eso? Es importante saber, conocer y tener claro que la empresa matriz es quien lleva el control y las empresas filiales, ¿ok? En este caso subsidiarias, son las que son controladas, ¿ok? Pero ¿por quién son controladas? Por casa matriz.
Por eso es que es importante aquí lo que se llama control interno. Y no nada más aquí, en todos los procesos que tienen que ver a nivel contable. Porque nosotros debemos asegurarnos de que, de que esas operaciones mercantiles que se están manejando entre una y otra, tienen que estar de acuerdo a los principios de contabilidad y a las normativas de control interno. ¿Ok? Ahora bien, tenemos, ¿qué será matriz a nivel contable? ¿Ok? Bueno, según Catácora, en el año 2018 expresa que ejerce el control directo e indirecto en la administración de otras u otras empresas por poseer más del 50% de su capital en acciones comunes. Fíjense ustedes, para que sea matriz tiene que poseer más del 50%. Y ahí tenemos como que el punto de partida. Pero, adicionalmente, tenemos que son subsidiarias. Y dice que la subsidiaria, según Catácora 2018 menciona, que es la empresa cuyo capital social común es adquirido en más del 50% por otras compañías. Fíjense ustedes, por otras compañías. Es decir, que la subsidiaria, el porcentaje debe ser menor a un 50%. Y eso es para que se pueda cumplir a cabalidad cada una de las funciones. Ok, aquí tenemos una gráfica y decimos matriz, filial uno, filial 2, filial 3. Entonces, ¿qué dice? Que Casa Matriz tiene subsidiaria con una filial, tiene subsidiaria por intermedio y tiene subsidiaria con dos filiales. Pero adicionalmente tiene una sociedad vinculada a la matriz, que es lo que se llama subsidiaria con una vinculación. ¿Ok? Fíjense ustedes un poco lo complejo que a veces nos cuesta entender, porque uno dice, ah, bueno, la empresa matriz y lo otro es una filial, es una subsidiaria, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener claro, matriz es control, subsidiaria, o sea, subsidiada, es controlada. Una posee más del 50% de acciones, que en este caso es Casa Matriz, y la otra menos del 50%. Ahora bien, importante que cuando nosotros hablemos de Casa Matriz y todo eso, hay una palabra clave y es el control. El control se puede manejar de índole económico, financiero y administrativo. Y ya lo vamos a ver desglosado, perdón, en cada uno de ellos. Entonces, tenemos control económico. En este caso, la entidad subordinada recibe aportes directos o indirectos de la casa matriz de tal magnitud que pierde su autonomía, ya que las decisiones dependen de la matriz. Fíjense ustedes, siempre apunta a la dependencia de la matriz. Ahora, vemos el control financiero. Este resulta de la adquisición de compromisos u obligaciones.
Es lo que nosotros llamamos a nivel de contabilidad pasivos, complementarias a las amortizaciones de las deudas y a los intereses de la empresa subordinada que nace que ésta pierda su autonomía en la toma de decisiones administrativas y financieras. Pero tenemos también el control administrativo y el control administrativo de la subordinada por parte de la casa matriz se presenta en el momento en que la matriz impone sus criterios en el funcionamiento interno, como el nombramiento de funcionarios o en la representación que se haga de la subordinada. Entonces, fíjense ustedes, control financiero, control administrativo. Y es lo que nosotros debemos tener presente. Es como yo siempre lo digo, desde el ámbito como auditor, desde el ámbito contable, financiero. Cuando un proceso se escapa del control interno, ahí estamos fritos, fritos. ¿Por qué? Porque el control interno es primordialmente ese eje controlador. Y por eso es que cuando estamos hablando de auditorías, siempre los auditores se basan en el control interno. Ahora tenemos, ¿qué relación existe entre matrices y subsidiarias? Y tenemos que el autor Loaiza, perdón, en el 2016 él expresa, en el contexto social de la empresa, la pertenencia de los activos, la responsabilidad de los pasivos y la posesión del patrimonio puede variar constantemente según la aportación de capital que tengan los inversionistas sobre esta. Las decisiones que se toman sobre la actividad económica de la organización depende de la composición del paquete accionario mayoritario. Es por ello que surge la figura de matriz y subsidiaria como una relación empresarial fundamentada en una consolidación de actividades financieras. Entonces, fíjense ustedes, relación matrices y subsidiaria. Una empresa se considera matriz de otra cuando ejerce el control económico, financiero y administrativo, lo que ya vimos, sobre ella directa o indirectamente. Por ende, la subordinada es aquella que carece de autonomía por el hecho de ser dominada por una matriz. Y aquí es donde voy. Importante, vuelve a recalcar que casa matriz domina y ejerce controles económicos, financieros y administrativos sobre las subsidiarias. Bien, estimados participantes, vamos a ver alguna pregunta, duda o inquietud para las personas que estén presentes. Vamos a dar un minutico y medio para escucharlos, si hay preguntas. Ninguna. Ok, entonces, recapitulando.
Matriz lleva el control, es la que domina. Subsidiaria son controladas por casa matriz, pero también debe estar apegada a esos lineamientos y cumplimientos que se deben de realizar. Ok, luego tenemos aquí lo que son combinación de negocios. Y Loaiza también expresa que una combinación de negocios se presenta cuando una entidad jurídica adquiere parte o el total de otra entidad jurídica, que se le da el nombre de fusiones. ¿Ok? Fusiones. Que en general significa cualquier transacción que forme una unidad económica a partir de dos o más anteriores. Entonces, fíjense que cuando hablamos de matrices y subsidiarias, también hablamos de lo que viene siendo la combinación de negocios. Importante. Combinación de negocios. Ahora, vamos a profundizar un poquito cuando Loaiza nos dice, ¿qué es eso? O sea, ¿qué tipo de combinaciones existen? Y sí, tenemos tres. Tenemos la combinación vertical, tenemos la combinación horizontal, tenemos la combinación en conglomerado, tenemos la función, tenemos el control y tenemos lo que viene siendo la compra de acciones. Pero vámonos para irlas viendo por separado. Según Loaiza 2016 dice que hay varios tipos de combinaciones de negocio y entre esos tenemos, primero, combinación vertical. Son aquellas en las cuales las empresas que la constituyan forma parte de etapas sucesivas del proceso productivo. Fíjense que aquí ya nos habla un poquito de proceso productivo, es decir, que nos estamos mezclando ya con lo que viene siendo la contabilidad de costo. Cuando nosotros vemos los elementos del costo, materiales, mano de obra, carga fabril, entonces fíjense ustedes lo importante y las relaciones que siempre tiene la contabilidad con las otras, como yo las llamo, primas, hermanas, este, que van como que combinadas y enlazadas. Entonces, combinación vertical forma parte de etapas del proceso productivo. Ahora tenemos la combinación horizontal. Son aquellas donde las empresas realizan la misma actividad o actividades similares. Fíjense, realizan la misma actividad, bien sea de proceso productivo o simplemente actividades similares. Seguimos. Combinación en conglomerado. Son aquellas en las cuales las empresas que forman el grupo no tienen similitud ni relación directa en sus actividades. Fíjense que lo está diciendo, no tiene relación directa. O sea, ya ahí estamos claros. Tenemos la fusión. Dos o más empresas se unen creando una nueva empresa o todas las empresas fusionadas desaparecen creando una nueva. Y este es el ejemplo más típico que tenemos. Cuando nosotros veíamos que existía dentro de las instituciones financieras el banco Corbanca. Corbanca existió, pero después fue fusionada por BOD, Banco Occidental de Descuento. Pero después también fue fusionada por el BNC, Banco Nacional de Crédito. Entonces, fíjense ustedes lo que
vienen siendo cuando hay fusión o se une creando una nueva empresa o todas simplemente desaparecen y crean una nueva, que por lo general a veces como lo mejor, cuando van a funcionar tres o cuatro empresas, lo más sano es como que, bueno, fusionamos, desaparecemos, creamos una nueva con cada uno de los aportes que las que tienen una de ellas. Recuerden que esos aportes tienen que recogerse tanto activos, o sea, los bienes como las deudas que también poseen. Luego tenemos control. El control es cuando la compañía inversora posee más del 50% de las acciones, con derecho a voto de la otra compañía. Recuerde que hay un dicho muy cierto, que el que tenga más del 50% es casi, o mejor dicho, es el accionista propietario o dueño mayoritario, porque tiene más derecho a votar, más derecho a tomar decisiones y más derecho a cuidar cada uno de esos bienes, esas obligaciones y esos derechos que le dan a él como propietario. Y tenemos también lo que viene siendo compra de acciones. Y vamos a ver si hay alguna pregunta, duda o inquietud antes de continuar. Entonces, abrimos el ciclo de preguntas. Ok, por lo visto no hay pregunta. Ok, seguimos. Dentro de los tipos de combinación de negocio, entonces tenemos otra que es la compra de acciones. Y es cuando una empresa adquiere una parte de las acciones de otra, ya sean pagándoles en efectivo o mediante intercambio de acciones. Y aquí podemos verla desde dos puntos de vista. La influencia nula y la influencia significativa. La influencia nula, la inversión no permite injerencia en la toma de decisiones administrativa de la empresa adquirida. Entonces tenemos, cuando hay una influencia nula, la inversión no permite injerencia en la toma de decisiones. Pero cuando es una influencia significativa, es cuando la compañía adquiriente posee al menos el 20% de participación, pero menos del 50% de las acciones de la empresa. Fíjense cómo lo dice. Cuando la compañía adquiriente posee al menos el 20% de participación, menos del 50% de las acciones de la empresa. Es decir, que aquí ya lo está diciendo. ¿Ok? Entonces, compras de acciones tenemos con influencia nula e influencia significativa. Entonces, recordamos, Matriz posee más del 50% de las acciones, lleva control a nivel administrativo, financiero y económico.
controla a las subsidiarias. ¿Ok? Las subsidiarias son controladas, son supervisadas. ¿Por quién? Por casa matriz. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Ninguna. Bueno, ya para finalizar nuestro cuarto y último encuentro síncrono de este laxo académico 2025-2 en la unidad curricular Contabilidad 4, fue un placer para mí haberlos acompañado en estas semanas de clase, en esta materia tan bonita y que tiene su particularidad, que de repente ustedes dirán, profe, pero esa contabilidad no la vemos mucho. Y quizás en muchas empresas no, pero en otras sí. Hay empresas que manejan consignaciones, hay empresas que realizan ventas a largo plazo, hay empresas que están matrices y subsidiarias. Y bueno, o sea, es como yo digo, cada una de las organizaciones, entidades o empresas son particulares. ¿Por qué son particulares? Porque cada uno ejerce roles, funciones y procesos de acuerdo a su actividad económica que estén desarrollando. Y bueno, como lo digo yo, se los dije al inicio, estamos en la recta final. Ya faltan pocas semanas para que este laxo culmine. Dios mediante, ustedes suben un escalón más y se aproximan más a su meta final. Y bueno, no quiero despedirme sin dejarles este pensamiento de Kofi Annan. Y dice lo siguiente: el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos prepararnos. Es difícil, a veces no contamos con los recursos, a veces se nos hace cuesta arriba, pero todo tiene su cuota de sacrificio. Y es como yo digo, la educación no es un gasto. La educación es una inversión que te propones tú como individuo. ¿Para qué? Para conocer un área específica, para no ser ignorante y para ejercer lo que uno estudia de vocación, de amor. Entonces, estimados participantes, de verdad que para mí fue un verdadero placer. Con orgullo lo digo, fueron un grupo ejemplar. Recordemos que falta una evaluación. Dios mediante empieza el día lunes la entrega, el lunes 7 de julio, y lo importante es no desmayar, ¿ok? Seguimos en línea desde la virtualidad. Cualquier duda, pregunta o inquietud, hacela por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es acta, ¿ok? Entonces, bueno, dudas, preguntas, ustedes escriben en el foro en el momento que yo me conecte. Le estaré dando respuesta a sus preguntas. Será hasta otro encuentro síncrono, Dios mediante, si así Dios lo dispone en el camino, que de repente nos veamos en otra unidad curricular que esté yo impartiendo. Y bueno, para mí siempre va a ser un gusto. Un abrazo en la distancia, Dios me los bendiga y sigan con ese propósito firme y alcance su meta que ya falta poco.